Bueno, vamos a hacer el problema 34, que es un problema de tabla de contingencia. Nos dice, se ha hecho un estudio estadístico sobre accidentes de tráfico y se ha determinado las siguientes probabilidades reflejadas en esta tabla de contingencia. Entonces tenemos accidentes con víctimas, accidentes con daños materiales, accidentes en carretera con víctimas, accidentes con víctimas en total. Entonces lo primero que tenemos que hacer es rellenar la tabla. ¿Cómo rellenamos la tabla? Bien, rellenar la tabla no tiene ninguna dificultad. Sabemos que en total la probabilidad de todo es 1. Entonces, si hay accidentes con víctimas, 0,4, los accidentes que tengan solo daños materiales serán lo que le falta 0,4 para valer 1, es decir, 0,6. De la misma forma, si accidentes con víctimas en carretera son 0,3 y el total de accidentes en carretera son 0,7, los accidentes en que solo tengan daños materiales serán 0,7 menos 0,3, es decir, 0,4. De la misma forma, los accidentes, si en carretera ha habido 0,7, la probabilidad de accidente en carretera es de 0,7, y en zona urbana pues será lo que le falte para ser 1, es decir, 0,3. Y ahora completamos esto. De 0,3 le falta 0,1 para ser 0,4. Y aquí de 0,4 le faltan 0,2 para ser 0,6. En la columna comprobamos que lo hemos hecho bien, ¿vale? Entonces, cada uno de estos cuadros representan la carretera y víctimas, o sea, los accidentes los que han sido en carretera con víctimas. Estos serán los accidentes en vías urbanas, en zonas urbanas con víctimas. Estos serán los accidentes en carretera donde solo ha habido daños materiales. Y este de aquí serán zona urbana y daños materiales, es decir, en zona urbana y daños materiales. Esto lo podéis poner al revés si lo preferís. Por lo tanto, vamos a empezar a resolver el problema. El problema dice que calculemos la probabilidad de todas las intersecciones, que ya la hemos calculado, y la probabilidad de todos los sucesos, que también la hemos calculado. Simplemente se trata de escribir. Entonces, tengo que la probabilidad de tener accidentes con víctimas y que sea en carretera, bueno, yo lo he escrito al revés, es 0,3. Pero bueno, sabéis que con la intersección está la propiedad conmutativa. La propiedad de que sea con víctima y que sea en una zona urbana, con víctima y en una zona urbana, será de 0,1. La probabilidad de daños materiales en zona urbana, daños materiales en zona urbana, 0,2. Y la probabilidad de daños materiales en carretera, pues será esto de aquí, el 0,4. De la misma forma, mirando la tabla, podemos calcular la probabilidad de que haya un accidente con víctimas. Esto nos lo daba el enunciado, que era 0,4. La probabilidad de que en el accidente haya sido en carretera, que es de 0,7. Carretera, 0,7. La probabilidad de que el accidente haya sido en zona urbana es de 0,3. Y la probabilidad de que el accidente solo haya causado daños materiales es de 0,6. Esto es explicar la tabla, simplemente, desglosar la tabla. Y ahora el ejercicio lo que nos piden una serie de probabilidades condicionadas. La probabilidad de, sabiendo que ha habido víctimas, el accidente sea en zona urbana. Bien, pues esto simplemente aplicamos la definición de probabilidad condicionada, será probabilidad de que sea en zona urbana y víctima, partido por la probabilidad del que está abajo, probabilidad de víctima. Entonces nos venimos aquí, zona urbana en víctima es 0,1 y la probabilidad de víctimas es de 0,4. Esto es un cuarto, o lo que es lo mismo, 0,25. Esto lo podéis poner como más os guste. La probabilidad de
sabiendo que ha habido víctimas, el accidente fuera en carretera, será la probabilidad de que sea en carretera y haya víctimas partido por la probabilidad de víctimas. La probabilidad de que sea en carretera y haya víctimas es de 0,3. Y la probabilidad de que haya víctimas es de 0,4. Por lo tanto, estos son 3/4, que es 0,75. Ahora nos pide el problema también la probabilidad de, sabiendo que ha sido en zona urbana, haya víctimas. ¿Veis la diferencia? Aquí lo que sabemos es que el accidente ha sido en zona urbana y nos piden la probabilidad que el accidente sea con víctimas. Mientras que en el primero lo que sabíamos es que había habido víctimas y nos preguntaban la probabilidad de que hubiese sido en zona urbana. Entonces, lo mismo, aplico la definición víctima y urbana partido la probabilidad de urbana. Víctima y urbana es de 0,1 partido la probabilidad de accidente en vías urbanas de 0,3. Esto es un tercio. Un tercio escrito en forma decimal es 0,3 periódico. Bueno, pues si nos gustan más los números decimales, les ponemos 4 decimales. Y por último, la probabilidad de víctimas, sabiendo que el accidente ha sido en carretera, que haya habido víctimas. Pues esto será la probabilidad de víctimas y carretera partido por la probabilidad de que haya un accidente en carretera. La probabilidad de víctimas y carreteras es 0,3. La probabilidad de víctimas y carreteras es 0,3. Partido por la probabilidad de accidente en carretera, que es 0,7. Estos son 3/7, lo mismo nos va a dar un número periódico y ese número periódico es aproximadamente igual a 0,4285 y pico, pues redondeamos 86, ¿vale? Así de sencillo son los problemas de tabla de contingencia.